1, versos 6 al 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8. El tema del mensaje en esta mañana: y serán mis testigos. Y serán mis testigos. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nos acercamos a ti dándote las gracias porque nos permites congregarnos en tu nombre y a la misma vez estar aquí listos para recibir tu palabra. Yo te pido de una manera especial que yo como instrumento que he de transmitir esta palabra a los aquí reunidos, pues tu gracia sea sobre mí. Tú quites toda altanería humana que pueda ocurrir en mí, Señor, y que yo pueda predicar tu palabra tal cual tú la has revelado en ella. Dame esa gracia, dame tu Espíritu Santo. De igual forma pido, Señor, por los que la han de escuchar, para que tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a sus corazones y así puedan ser conmovidos por estas palabras. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en la primera sección de este capítulo, en los primeros versos, nosotros podemos ver cómo Lucas escribe dos versículos de introducción, que son evidentemente históricos. Y luego él hace referencia al periodo de 40 días, durante los cuales Jesús se mostró a sus seguidores e instruyó a sus discípulos. Eso está ahí, desde el verso 3 hasta el verso 5. Entonces, enseguida se refiere a una pregunta específica, de los 11 discípulos, y agrega la inmediata respuesta de Jesús, la cual en realidad indica el propósito de Lucas de escribir este libro de Hechos. Antes de la ascensión de Jesús, cuando los apóstoles se dieron cuenta de que muy pronto Jesús ya no iba a estar con ellos, que esas apariciones de Jesús luego de su resurrección llegarían a su fin, le hicieron los discípulos una pregunta a Jesús relacionada con asuntos con el futuro, que le deparaba el futuro, si se puede decir así. Entonces, nosotros entendemos que la frase que se utiliza en el griego da el sentido de que los discípulos a una voz, es decir, como que se pusieron de acuerdo para hacer esta pregunta, este asunto que les preocupaba a los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, nosotros la encontramos allí en el verso 6. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Esa fue la pregunta. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esa pregunta? La explicación más corriente, mis hermanos, es que los discípulos todavía estaban pensando en términos de un reino político de la nación de Israel, en el cual Jesús sería el rey terrenal. Eso es lo que da la impresión. Pero aparte de todo ello, hay una característica peculiar en esta narración.
Y es que nosotros vemos ahí algo como que puede pasar desapercibido. ¿Qué es lo que podemos ver allí? Que Jesús estaba reunido con sus discípulos. Eso es lo que dice ese verso 6 también. Entonces los que estaban reunidos. Y de aquí es que yo quiero comenzar a desarrollar el mensaje esta mañana con el primer punto. Reuniéndose con Jesús, el Señor resucitado. Los verdaderos seguidores de Jesús solamente querrían reunirse con Jesús después de su gloriosa resurrección. Habían constatado que Cristo Jesús estaba vivo cuando Cristo mismo se les apareció, como nos dice la palabra, con muchas pruebas convincentes, como nos dice también ahí el verso 3, con muchas pruebas convincentes apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces así también es con los verdaderos cristianos el día de hoy. El verdadero cristiano anhela reunirse con Jesús. Y aunque nosotros sabemos que Jesús no está presente físicamente, no está presente con nosotros físicamente, pero sí podemos estar seguros de que esa presencia la disfrutamos aún más cercana cuando nosotros estamos congregados en su presencia, en compañía de otros, o en su nombre, en compañía de otros hermanos en la fe. Eso fue lo que Jesús nos dijo a nosotros. Si usted puede buscar allí en su Biblia o anotarlo y después confirmar, Mateo 18:20 nos dice el Señor que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Entonces, nosotros como cristianos también nos reunimos con Jesús en la iglesia porque sabemos que Él vive, porque sabemos que Él se levantó glorioso de la tumba. Eso lo hacemos así, alabamos y bendecimos el nombre del Señor, pero aún más lo hacemos porque Él nos ha dicho que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. Amén. Y por eso anhelamos reunirnos, por eso anhelamos buscar su presencia. Muy bien, esto es lo primero que podemos ver aquí. Ahora lo segundo es la pregunta de los discípulos, lo que le dije hace unos minutos. Una realidad de los discípulos de Jesús es que Jesús les había enseñado a ellos todo lo concerniente a lo relacionado al reino de Dios. Eso nosotros lo podemos ver en el verso 13. Esa es una realidad, ¿verdad? Él les había enseñado eso. Pero todavía, a pesar de que Jesús durante esos 40 días había estado con ellos enseñándoles lo relacionado con el reino de Dios, ellos todavía, los discípulos, tenían ideas anticuadas, contrarias a las enseñanzas del mismo Jesús que había estado con ellos por 40 días. Todavía tenían esas ideas extrañas. Y por eso en Hechos 1:6 ellos le preguntan, mira Señor, tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo, es decir, tú vas a tomar poder, autoridad sobre todo gobierno romano y te vas a instaurar como el rey. En primer lugar ellos le llamaron Señor, eso está correcto, eso está muy bien, pero su pregunta significaba que ellos habían entendido mal el reino de Dios, del cual Jesús les había hablado durante todo su ministerio y especialmente durante los 40 días después de su resurrección. Pudiera llegar a ser el caso también de que nosotros nos desesperemos porque vemos que muchas personas a quienes le vivimos predicando no terminan de comprender bien lo que les enseñamos. Pudiera darse el caso de alguien que usted ha estado predicando, ha estado invitando a la iglesia y usted no ve los resultados. Esperado lo que usted espera, pero nosotros a través de este pasaje debemos de aprender que a los mismos discípulos de Jesús, que estaban allí con el maestro por excelencia, inclusive ellos malentendieron al maestro más grande de todos los tiempos. Entonces, por esa razón usted no debe de fallecer. No debemos de desfallecer por esa razón. No, es que no está dando resultados lo que estoy haciendo. No, sígalo haciendo hasta que Dios le llame a su presencia. Porque si estos discípulos estuvieron ahí con Jesús, viéndolo durante 40 días, y Jesús hablándole del reino, porque eso es lo que nos dice el verso. Y con todo y eso le preguntan, Señor, ¿tú vas a derrocar a los romanos ahora? ¿Tú vas a tomar gobierno? ¿Tú vas a tomar autoridad sobre los romanos? Cuando Jesús le había dicho desde el principio, no sé si usted lo ha leído, que él había dicho, mi reino no es de este mundo. Pero ellos todavía no lo habían entendido. Entonces, ¿dónde estaba el error de ellos? Bueno, en primer lugar,
El verbo restaurar muestra que ellos esperaban que Dios iba a restaurar precisamente el antiguo reino del rey David y que estaban esperando un reino político y terrenal. Ahí estaba el primer error. En segundo lugar, el nombre Israel muestra que ellos estaban esperando un reino nacional restringido al estado, al territorio de Israel, compuesto únicamente por los judíos. Y en tercer lugar, la expresión en este tiempo, que le preguntan los discípulos a Jesús, muestra que ellos esperaban que Jesús estableciera su reino político, terrenal y nacional inmediatamente. Entonces, el problema con esta idea del reino es que ese no era el reino de Dios, no era el objetivo en ese momento. No era ese el concepto que Dios había hablado en su palabra, sino que el concepto del reino era un reino que tenían los judíos en su tiempo, era un reino humano, un reino físico. Pero nosotros vemos que va más allá de lo físico, aunque claro está, llegará un tiempo donde Dios va a establecer dominio sobre toda autoridad, pero eso será en el tiempo postrero, amén, eso va a llegar, pero todavía no ha llegado. Y esa era una idea que existía dentro de los judíos, que cuando llegara ese Mesías, el Mesías iba a destruir todos sus enemigos, que iba a expulsar todos los enemigos de la nación de Israel y que Israel iba a recobrar su independencia física total para restaurar el reino de David. Ellos creían que el reino se iba a establecer por medio de la fuerza militar, por medio de la fuerza política, a través del Mesías que vendrían. Ellos querían traer el reino de Dios a la manera del mundo y no a la manera de Dios mismo. Estaban comparando a Jesús con un caudillo, con un líder meramente nacional al servicio de los ideales terrenales de los judíos. Pero mis hermanos, a Jesús no se le puede comparar con nadie más porque Él es completamente diferente a todos los líderes religiosos, todos los líderes que han existido de todo tipo en la historia de la humanidad. Entonces no debemos de imaginarnos el reino de Dios según nuestra propia mente, sino según la mente de Jesús. Y aquí nosotros lo vemos en los discípulos, lamentablemente, ¿verdad? Todavía ellos no habían entendido a qué tipo de reino Jesús estaba haciendo referencia. Y por eso le pregunta Jesús. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. ¿Cómo respondió Jesús a sus discípulos? A estos discípulos que estaban confundidos y desorientados. ¿Qué nos dice el verso 7? ¿Qué dice Jesús en el verso 7? Dice, no, exactamente, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esa respuesta de Jesús no revela enojo o frustración, pero la respuesta de Jesús sí revela firmeza al corregirlos cuando le dice, no les corresponde a ustedes saber cuáles son esos tiempos, esas épocas en que ese reino va a ser establecido acá. Jesús les recuerda a ellos que el establecimiento del reino de Dios no es cosa de que nosotros como hombres, también para nosotros, de igual forma, no es cosa para nosotros que debemos de estar indagando el tiempo en que Dios va a establecer su reino definitivamente, o que no debemos de empezar a inventar fechas para la segunda venida de Jesús. Eso es algo que nosotros debemos de saber. Ese pasaje está claro allí, mis hermanos. Entonces, tantos predicadores que han habido desde ese momento que han querido poner fecha a la venida de Cristo. Y nos dice la palabra que eso solamente le compete a Dios. Y por eso Jesús dijo, eso el Padre lo ha puesto en su sola potestad. Es decir, solo el Padre sabe cuándo y cómo eso sucederá. ¿Qué cosa? Cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Ese fin del mundo, de este estado de cosas que nosotros vemos, llegará a su fin, eso está seguro. Pero a mí ni a usted le corresponde saber en qué momento eso ocurrirá. Ni tampoco nos corresponde poner fecha. Y cualquiera que ponga fecha está mal. Entonces esa respuesta firme pero amorosa de Jesús para estos discípulos también es una exhortación para nosotros el día de hoy. Es bien fácil querer avanzar el reino de Dios según nuestras propias ideas, según nuestras propias técnicas, según nuestras propias estrategias. A veces nosotros oímos y oímos de alguien decir, mira cómo funciona esto.
O por ejemplo, mira cómo funcionan los supermercados famosos para atraer gente, hagamos nosotros lo mismo. O estudia las técnicas de venta de las grandes empresas, vamos a hacerlo nosotros para que el reino avance. Para que el reino avance. Y al pensar así, hermanos, nosotros también caemos en el mismo error de los discípulos, caemos en el mismo error de pensar de que por ciertos métodos o estrategias vamos a lograr avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Ahora bien, visto esto, ¿verdad? Que el reino de Dios no avanza por métodos o estrategias humanas. Visto esto, también nosotros podemos ver en estos versos que Jesús no dejó sin recursos a su iglesia. No dejó sin estrategia a su iglesia. Todo lo contrario. En Hechos 1:8 nos dice exactamente lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo su tarea de evangelización mundial. Lo que nosotros necesitamos. ¿Qué nos dice el verso 8? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a analizar esa maravillosa instrucción de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver. Jesús le dice, en primer lugar, recibirán poder. Nosotros no debemos de pasar por alto la fuente del poder del cristiano. El cristiano no puede llevar a cabo su tarea o pensar que podemos llevar a cabo nuestra tarea con nuestro propio poder. Esa es la idea. No podemos pensar que podemos llevar a cabo esta tarea con nuestro propio poder. Esa es la tentación que todos tenemos. Nos gusta pensar que con nuestra inteligencia, que con nuestra capacidad o con nuestros recursos, nosotros podemos hacer avanzar el reino de Dios. Pero Jesús dice, pero recibirán poder. Es decir, el poder del cristiano les es dado, lo recibe de alguien más, no lo produce el cristiano mismo. Y ese poder viene de Dios. Ese poder no es político, ese poder no es terrenal, ese poder no es humano. ¿En qué consiste ese poder? Bueno, en el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dice. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y ese aspecto de la obra del Espíritu es muy importante de entender porque denota que el Espíritu Santo es enviado y viene por sí mismo al creyente. A nosotros nos corresponde tan solamente hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado. La oración, la lectura de la palabra, el reunirnos, el clamar a Dios, el predicar su palabra, claro está. El proclamar e invitar, extender la invitación y orar que sea Dios quien va a trabajar con esos corazones. Para constantemente ser llenos de su presencia, para constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando la iglesia creció en su momento histórico, esta iglesia primitiva del siglo I, cuando ella creció en medio de gran persecución, en medio de grandes luchas, en medio de grandes batallas, la iglesia creció. Así que nosotros no podemos esperar que tienen que darse ciertas condiciones para que la iglesia crezca. Lo único que hace falta para que una iglesia crezca es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo habitando en el corazón de cada creyente o haciendo esa obra de gracia. Entonces, una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, en el momento que nos convertimos y constantemente estamos buscando esa presencia de Dios, ser llenos, como nos dice Efesios capítulo 5, verso 18, entonces vamos a estar preparados, vamos a estar capacitados para llevar a cabo su obra, que en realidad es la obra de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos por esa parte. Y por esa razón Jesús dice que como resultado de la venida del Espíritu sobre los creyentes, entonces ese creyente va a ser testigos. Y dice aquí esta porción de las Escrituras que va a ser testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el trabajo de los discípulos
de aquel entonces, el trabajo de los discípulos de este entonces no es ser grandes políticos o reyes de naciones, sino ser testigos de Jesús. Y ser testigos de Jesús es el resultado del poder del Espíritu Santo actuando en el creyente. El creyente está para ser testigo de Jesús. Debemos de verlo así. Debemos de verlo así. Ahora, ¿qué significa ser testigo de Jesús? Quizás usted se está haciendo esa pregunta, pero ¿qué significa ser eso? Y me serán testigos. ¿Qué significa eso? Ser testigo es vivir como Jesús vivió, seguir su ejemplo en la vida diaria, hablar y transmitir a los que nos rodean las enseñanzas de Jesús, no mutilar su enseñanza, no cortarla, no enseñar la parte que nos beneficia, sino comunicarla íntegra y completamente, incluso esas partes que en ocasiones no nos van a gustar. Es comunicar esto, mis hermanos. Es hablar, es proclamar. Un testigo sabe algo y habla de ello. Un testigo sabe algo y habla de ello. Los cristianos somos testigos porque conocemos a Jesús y hablamos de Él. Pero ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos por medio de su palabra. En la Biblia nosotros encontramos su vida y su obra. Allí nosotros debemos de recurrir todo el tiempo para conocer a Jesús más y más. Además, el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía por medio de la Biblia para conocer a Jesús y así ser sus verdaderos discípulos. Porque esas palabras se convierten en vida cuando el Espíritu Santo la aplica a nuestros corazones. Y por esa razón dice Jesús en Juan 15:26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Quién va a dar testimonio de Jesús? El Espíritu Santo, el Consolador, el Consolador. Entonces el Espíritu Santo nos guía llevándonos más y más a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Por medio de la Biblia. ¿Y cómo esa palabra cobra vida en nosotros? A través del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Ahora bien, Jesús termina diciendo esta comunicación que mantiene con sus discípulos diciendo, y me serán testigos, y añade, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Los cristianos, al recibir el Espíritu Santo, y eso ocurre en el momento de la conversión, no pueden hacer otra cosa que empezar a dar testimonio de Jesús, a hablar de Jesús, a comunicar con sus acciones y palabras quién es Jesús. No se deje impresionar por otras cosas. Lo más impresionante para el creyente es ser testigo diario de Jesús en acciones y palabras. En acciones y palabras. Los apóstoles fueron compañeros y discípulos de Jesús. Conocieron su doctrina y su obra de primera mano. Su mensaje llegó a las naciones con la firmeza de quienes observaron, palparon, contemplaron y escucharon de viva voz al Hijo de Dios. Lo vieron morir y se les apareció resucitado. Son testigos directos de la redención de Dios, como nos dice Lucas 24:48. Nuestro testimonio no tiene esa misma jerarquía apostólica, porque nosotros no lo hemos visto, no hemos contemplado al Cristo en la carne, ni escuchamos su doctrina de viva voz, sino que lo hemos recibido por intermediarios. Pero no es menor nuestra fe, porque también lo hemos experimentado. Acuérdense lo que les decía hace 2 domingos atrás. Usted, para ser un testigo, usted tiene que haber experimentado esto. Para usted poder hablar, usted tiene que haberlo vivido. Porque solamente cuando usted habla lo que usted ha vivido, usted lo va a hacer con autoridad. Amén. Entonces eso es lo primero, ¿verdad? La palabra del Señor nos trajo convicción y esperanza. Su Espíritu Santo nos ha iluminado y su sacrificio, el sacrificio y resurrección de Cristo nos han salvado. Y si nosotros hemos experimentado eso, entonces ya estamos capacitados para hablarlo con autoridad. Para vivirlo y para hablarlo. Nosotros hemos sido transformados por el poder de Jesucristo. Entonces, como testigos de la eficacia de su obra,
nosotros anunciamos a otros la verdad de ese evangelio. Amén. O sea, el que ha nacido de nuevo no puede quedarse tranquilo con lo que ha recibido. ¿Dónde nosotros podemos dar testimonio de Jesús? Bueno, Jesús lo dice acá. ¿Yo necesito ir a Jerusalén? No. ¿Cuál es Jerusalén? ¿Dónde estaban ellos en ese momento cuando Jesús le dijo estas palabras? Estaban en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Donde nosotros estamos hoy en día. Es aquí que comienza y se va extendiendo en toda Judea, en toda República Dominicana, en todo Haití y hasta los confines de la tierra. Es así, mis hermanos. Ese es el orden que nosotros somos llamados a seguir. Somos llamados a predicar este evangelio en todas partes, pero tiene que comenzar aquí donde yo estoy. En ese día a día donde yo me desenvuelvo, cuando Dios abre esas oportunidades, porque debo de orar para que Dios abra oportunidades, pero cuando las abra no debo de callarme. Hablarme y presentar el mensaje, esté donde esté. Orar siempre al Señor, dame oportunidades para yo dar testimonio de esta verdad. De esto que tú has hecho en mi vida, yo quiero dar testimonio también a esos que me rodean. Se están perdiendo de esa gran bendición. Yo quiero ser instrumento en tus manos para que esos otros también conozcan estas bendiciones que yo he recibido. Esa es la exhortación, mis hermanos. Nosotros somos llamados a dar testimonio con nuestras palabras, pero lo que hemos experimentado debe de estar también mano a mano. Yo debo de proclamar el evangelio, pero debo de haberlo experimentado. Debo de estarlo experimentando. Entonces, en conclusión, mis hermanos, la orden del Señor dada a estos discípulos, que todavía sigue vigente para nosotros, es que se predique la salvación y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde nuestra ubicación geográfica. Comenzando desde aquí, entonces nosotros apuntaremos al mundo para que llegue a cada persona el testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Quienes hemos experimentado el poder salvador de Jesucristo, quienes hemos experimentado el poder salvador de Jesucristo, somos responsables de compartir el mensaje en nuestro entorno, a fin de que todos tengan la misma oportunidad de gracia que yo recibí cuando el Señor me alcanzó. Todos somos responsables de esto. Entonces, en primer lugar, yo debo de preocuparme por conocer más a Jesús y su mensaje. Claro está, mediante una lectura seria de la palabra, constante. Recuérdese que el reino de Dios no puede avanzar, no puede extenderse con nuestras propias estrategias, nuestro propio sistema de mercadeo. El reino de Dios no avanza así. Recuerde eso, recuerde que todo creyente también ha sido bautizado con el Espíritu Santo para ser testigo de Jesús. En el momento en que nos convertimos, allí fuimos bautizados. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, es quien capacita y prepara y equipa a su iglesia para la tarea de evangelización mundial. Debemos de entenderlo así, pero tiene que comenzar con nosotros, mis hermanos. Debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, yo quiero exhortarles a que Dios nos dé esa gracia para ser testigos todos los días de nuestra vida. Experimentemos el gozo de la salvación de manera viva en nuestros corazones, y que entonces esta predicación pueda ser acompañada con nuestras palabras, nuestras exhortaciones, pero con una experiencia viva de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y tenga esto pendiente. El Señor nos ha mandado a ser sus testigos, comenzando desde aquí, desde este lugar, y poco a poco irnos extendiendo hasta donde el Señor nos permita llegar. Que Dios le guarde, Dios le bendiga y estemos de pie.